Lo que quieres oír, Bla Podcast presenta. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de El Otro Lado, en nuestro canal de YouTube Bla Podcast Chile. Primero que todo, agradecerles por su sintonía, sus comentarios. La verdad que estamos súper contentos, emocionados con todo lo que nos han escrito. Así que eso, agradecerles por su sintonía, por sus comentarios y toda su buena onda. Hoy me encuentro, por supuesto, con mi compañero de siempre, colega, amigo, hermano, socio, compinche, el señor Alex García. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Jean Paul, ¿cómo estáis? Hola gente, una nueva semana de El Otro Lado, este podcast que tenemos con temas tan interesantes, temas paranormales, ufología y también un poco las últimas semanas relacionado con el patrimonio y estos cuentos, estos mitos, y para eso tenemos un entrevistado muy entretenido que Jean Paul aquí nos va a presentar. Por supuesto, como ya es costumbre en este programa, tenemos un gran entrevistado a un señor que conocemos, Alex también hace muchos años, al señor Gabriel Caniguante, periodista, escritor, con una larga trayectoria como docente. Así que, don Gabriel, ¿cómo está? Bienvenido acá a nuestro programa. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Un gusto, Alex, Jean Paul. Sí, la verdad es que entretenido el tema de los mitos y leyendas que hemos trabajado hace algún tiempo acá en La Serena y también en Ovalle. Así que dispuesto a esta conversación. Hoy, vamos a conversar sobre algunos de textos que estuvo trabajando, como investigador, escritor, ¿cierto? Del libro, por ejemplo, de Entre Duendes y Churrascas, un libro de mitos y leyendas de la zona rural de La Serena. Cuéntenos un poco cómo nace este proyecto y por qué usted también le apasionó trabajar acá. Sí, la historia es la siguiente. La profesora Lucía Volados, a ella se le ocurrió la idea de hacer una recopilación de mitos y leyendas en la zona rural de La Serena. Ella trabajaba hace algunos años en la corporación Gabriel González Videla y entonces presentó un proyecto al fondo del libro. Y el asunto era recopilación de mitos y leyendas a través de los colegios donde trabajaba un solo profesor, lo que se llama técnicamente escuelas unidocentes. Y ese proyecto fue financiado por el Estado, por el Ministerio de las Culturas, y entonces echamos a andar esta investigación en el año 2016. Y de ahí el resultado fue un libro que contiene, por una parte, mitos y leyendas, lo que nosotros recopilamos con los alumnos, con los profesores, con sus padres, apoderados, y por otro lado, una serie de ensayos en los cuales nosotros tratamos de entender desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la educación, cuál es la importancia que tiene el mito y la leyenda para el niño, para el adolescente y para la gente en general. Entonces, el título del libro surgió de estas típicas conversaciones y las tormentas de ideas, ¿no es cierto?, de cómo ponerle al libro. Y resulta que siempre que nosotros fuimos a los colegios, nos hablaron de duendes. A los niños les encanta la idea de los duendes, entonces siempre nos hablaron de duendes. Y también cuando nos recibieron en esas localidades, nos recibían con churrascas. Entonces de ahí alguien dijo, oye, ¿y si le ponemos Entre Duendes y Churrascas? Y ahí quedó el título del libro, que fue tan bueno que cuando repetimos la experiencia en el año 2018 con otro proyecto, tuvimos que dejar el mismo título y ponerle simplemente Entre Duendes y Churrascas 2. Y además que es como muy de identidad de campo, ¿o no? Sí, la churrasca es un producto típicamente rural, diría yo, aunque ahora se está consumiendo en la ciudad, ¿no? Sí, claro, y eso tiene mucho que ver con el tema de que, por lo menos yo creo que mucha gente también, cada vez que uno iba al campo, ya sea a visitar a familiares, visitar a tías, a gente cercana, uno se encontraba en estas tertulias en la tarde contando historias, estos mitos, estas historias que se vienen, yo me imagino, arrastrando de generación por generación, que tienen que ver con apariciones, con entierros, con luces, con duendes.
Y eso, bueno, claro, en torno ahí a un tecito con una churrasca. Pero que se transforma claro, en nuestra parte de nuestra identidad, nuestro patrimonio ya. claro, se forma parte de la identidad. ¿De dónde vienen estas historias? ¿Cómo se empiezan como a cuajar estas historias que son como tan transversales, yo creo que a todos los pueblos de acá de la zona y de Chile, me imagino? Sí, la verdad es que en la investigación que nosotros hicimos nos dimos cuenta de que el mito y la leyenda es algo que está instalado en muchas culturas, Uh-huh. en muchas culturas, de las culturas más antiguas, de la cultura griega, de la cultura romana y antes también. Y por supuesto que en Chile ha estado presente y es una transmisión oral, básicamente, es lo que nosotros escuchamos cuando niños de nuestros padres y de nuestros abuelos, y es lo que ellos escucharon cuando ellos eran niños. Entonces son generaciones que van transmitiendo por la vía de contar una historia. Evidentemente que ha habido un cambio con el avance tecnológico. El tema para nosotros era cómo rescatamos mitos y leyendas antes de que desaparezcan en el tráfago de los likes, de los TikTok, de los Reels y de todo eso. Nosotros teníamos esa preocupación de que no se perdiera esta tradición de contarse historias. Y eso nos llamó mucho la atención porque de repente pensamos, no va a pasar nada, no va a llegar nadie, no nos van a contar nada. Y al contrario, nos contaron muchas historias y hubo que seleccionar, de hecho, algunas historias para que llegaran a plasmarse en el libro. Los mitos, las leyendas surgen de las vivencias de las personas. Hay algunas historias que tienen que ver con cómo entregarle límites a los niños, cómo nosotros, los adultos, nos hacemos cargo de que el niño no corra riesgos innecesarios. Y entonces, por ejemplo, si nosotros no queremos que el niño vaya al río solo, nosotros inventamos una historia y decimos, en el río te puede salir el cuero negro. Y el cuero negro es un ente que no sabemos qué es exactamente, pero se supone que es algo que te puede atrapar, que te puede chupar, que te puede ahogar. Entonces le decimos al niño, cuidado con el río porque hay un cuero negro, y el niño queda en su cabeza con que asocia al río el cuero negro, este riesgo. Y entonces en el fondo lo que los padres quieren, lo que los adultos quieren es que el niño no vaya solo al río porque se puede ahogar, ¿ya? No queremos que el niño salga solo en la noche en el campo. Entonces le decimos, cuidado porque en la noche, si uno anda solo, puede salir un perro negro con cadenas. Y ese perro negro con cadenas es el innombrable. Con la flecha. El que no debe ser nombrado. Que además tiene muchos nombres, es muy curioso. Y entonces se tejen historias alrededor de situaciones concretas. Yo diría que hay un carácter, una característica es que la leyenda o el mito tiene ese sentido de prohibición, de limitación, es una forma de decirle a los niños, no hagan tal cosa. Claro, de darle miedo en ciertas cosas para protegerlo en el fondo. Volviendo al tema del cuero negro, esta era una historia que yo cuando chico la escuchaba mucho. Incluso en el colegio, claro, teníamos clases de ciencias naturales en ese tiempo, donde se nos enseñaban que, claro, no podía existir la vida de generación espontánea, porque también se hablaba, tanto como el cuero negro como que los pelos también generaban, se empezaban a cobrar vida. Eso yo escuché, si que me equivoco, como en la región del Maule, por esos lados, donde hablaban como este pelillo en el río, que no te metas, que te chupaba la sangre, que no sé qué cosa, que se te pegaba. Que supuestamente... Señores, por favor, no hagan eso. Supuestamente eran los cueros de, por ejemplo, las vacas, los animales que le sacaban el cuero, y esos cueros los tiraban, por ejemplo, al río. En el río empezaba a cobrar vida. Y se transformaba como una especie de animal, el mismo cuero. Como la cosa. Claro, como la cosa, y que andaba en el agua, po. Y pescaba a las personas, a la gente, y los envolvía y, no sé, se los comía, no sé qué le daría el cuero. Pero era muy famoso eso. Y también el tema del culebrón. Me imagino que el puente Culebrón se llama por el culebrón, ¿o no? No sabría decirte, pero nosotros la historia del culebrón la recogimos en Punta de Teatinos. Ya. En Punta de Teatinos hay un humedal, ¿no es cierto? Sí, sí. Y lo que nos contaron es que ahí se habría escuchado de los tiempos anteriores que habría aparecido una especie de serpiente gigante que se tragaba a los niños. De nuevo está el tema del miedo
hacia los No niños. se acerque a ese lugar. Porque... Claro, porque te puede salir el culebrón. Y entonces al niño le dicen, el culebrón es una serpiente gigante que tiene dientes grandes y que de un solo mordisco te puede comer. Y entonces el niño empieza a imaginarse este bicho, este animal, y él lo va agrandando. Y eso se va haciendo también generación tras generación. Fíjense ustedes que hay una historia, no sé si es en Irlanda, donde está el Basilisco, ¿no? no, otra, la de la laguna Ah, del lago Ness. del lago Ness. Del lago Ness, Entonces nosotros asociamos que esa historia de alguna manera se relaciona con esta. Con esta. ¿Sí? Y que la escucharon, no sé, si quizás los españoles la trajeron o alguien de acá, natural de acá, la crió, la inventó, pero se asocia a eso, es una relación entre agua, que en este caso es el humedal, ¿no es cierto?, de Claro. Punta de Teatinos, Sí. y un animal tremendo, ¿no es cierto?, que no es similar a ningún animal que nosotros conozcamos, pero tiene algunas características de animales que nosotros conocemos como una serpiente, un dragón, etcétera, etcétera. Claro. Y acá la historia es que se organiza el pueblo para combatir al culebrón. El culebrón. Claro, entonces eso es lo bonito de esta historia que nos relataron, es que el pueblo se había organizado para evitar que el culebrón causara daños en la población. Esto es para los niños más jóvenes que conocen la historia de Harry Potter, de los libros. Es como el basilisco que aparece en la cámara secreta, que es como una serpiente gigante que en este caso decían los pobladores que estaba en la laguna. En la laguna. Este es un humedal, pero en el fondo. Claro, En aquí humedal. nosotros tenemos esta historia en el Duende y Churrasca 1, como el culebrón de Laguna Saladita, Punta de Teatinos. Claro. Ahí se cuenta esa historia del... Que en el fondo lo que pasaba es que estos pobladores veían esta culebra gigante y la enfrentaron, la empezaron a atacar y algo, y después este culebrón se retira como al mar, ¿o no? Ujú. Así Sí. como se retira como herida al mar y de ahí como que nunca se ha visto, se ha vuelto a ver, algo así. Esa es como la historia que se cuenta ahí. Claro, como que el animal aparentemente muere, pero no están seguros de que haya muerto. Ya. Y es posible que esté vivo y que reaparezca en algún momento. Porque hay que mantener el miedo, ¿cierto? Hay que- Claro, No se puede... Como que la atacamos, pero, hay que- pero claro. puede volver. Exacto. Ahora, sí. hay unas historias que nos comentas que tienen que ver con esto, casi como el viejo del saco, El- para infundir, digamos, un poco de temor o precaución a los niños o a otros. Pero hay unas historias en el libro que, por ejemplo, tienen que ver por ejemplo, con un accidente minero, la historia de los 24, creo. Sí. En donde, si no me equivoco, esa era en el Romeral, puede ser, que es un sector rural de La Serena bastante cercano. Sí. Es Almirante La Torre. Almirante La Torre, perdón. Sí. Y ahí se dice que hubo un accidente en una mina donde fallecieron varios mineros y uno de ellos le faltaba una mano. Exacto. Y después la historia dice que las personas que pasaban por ahí después sentían que una mano los tocaba en ese sector. ¿Cómo surge, digamos, esa historia? Es una historia que nos contaron efectivamente ahí en la escuela de Almirante La Torre. Almirante La Torre es una localidad rural de la comuna de La Serena que está muy distante geográficamente de La Serena ciudad, digamos, ¿sí? Y mucha gente no conoce. Es bien interesante eso, entender que nosotros y en general los chilenos que conocen La Serena conocen un pedacito de La Serena, que es la ciudad, ¿ya? Y hay una gran extensión territorial de la comuna que no es conocida. ¿Y dónde están estos pueblos como Almirante La Torre y otros tantos? Y aquí en la escuela nos contaron esa historia de que habría habido un accidente. Yo les voy a leer un pedacito, ¿ya? A ver, escuchemos la Dice, historia. Entre los mineros hay muchas historias de penaduras, tanto acá en el norte como en el sur del país, pero como esta no hay otra, y ocurrió, y es posible que siga pasando, en una localidad llamada Quitana, situada en Almirante La Torre, un sector rico en minas de oro, cobre y plata. Quienes han trabajado bajo la tierra buscando minerales dicen que es común sentir a otros mineros, pero no los ven. En la mina Juana, por ejemplo, cuando uno entraba, al ratito se sentía ruido, pero no era uno, eran más de 20 que se sentían allí trabajando.
pero no se veía a nadie. Y allí en Quitana trabajaban con carros que se desplazaban sobre unos rieles y había una curva por la que había que pasar obligatoriamente. Los hombres se subían a uno de estos carros para ingresar al mineral y se iban parados, apoyados en una de las paredes del carro que tendrían 1 metro y poco de alto. Y ocurre que cada vez que pasaban con el carro por esa curva, les tocaban el traste y miraban para ver quién había sido y no se veía a nadie. Nadie entraba solo, les daba miedo. Les sacaban el pie al freno para pasar soplado para que no los tocaran, pero igual no más. Así que con el miedo después nadie quería trabajar y tuvieron que poner luz eléctrica y pusieron 4 focos y recién ahí se terminó por un tiempo. ¿Sigo la historia? ¿La continúo? Sí, continuemos un poco. Dice, y ahora se sabe por qué ocurría eso. Resulta que esa mina era muy antigua y dicen que se asentó, es decir, se hundió y la parte de encima del túnel se vino abajo y aplastó al turno completo. Dicen que ahí murieron 24 mineros. Los más viejos explican que cuando una mina es buena, pasa que el cerro se asienta, se cae, como cuidando el oro para que nadie lo saque. Una vez unos mineros, varios años después de ocurrir el accidente, entraron hasta ese mismo lugar y encontraron huesos de una persona. Los sacaron y los sepultaron. Le pusieron una crucecita de madera y la gente que se acercaba ahí, por ahí les prendía velitas. Cuando las autoridades supieron del hallazgo de los huesitos, ordenaron el cierre de la mina para hacer una investigación y vinieron expertos que estuvieron excavando varias semanas. Encontraron muchos huesos y fueron formando uno a uno los 24 esqueletos. Pero uno quedó incompleto, le faltaba el brazo derecho. Por más que buscaron, no pudieron hallarlo y tuvieron que reabrir la mina. Y termino. Cuando ahora, por algún motivo, se corta la luz en la mina, si hay alguien cerca de esa famosa curva, lo más seguro es que sienta que le agarran el tambembe. Dicen los que lo han sentido que están seguros de que es la mano que faltaba al esqueleto 24. Un día llegó un chistoso con una mano de hueso, de esas de juguete, y se la pasaba por las nalgas a los otros. Pero por andar jugando, sin darse cuenta, se cayó y justo se quebró la mano. Sus compañeros se reían de él y decían que eso le pasaba por jugar con los muertos. Esa es la historia de la mano del 24 que nos contaron, repito, en la escuela de Almirante Latorre. Y era toquetón el fantasma porque tocaba el tambembe, como dice ahí. y nada más. Seguramente después que ocurrió el accidente quedó con la gana de ir a la casa, después de bajar de la mina. El turno largo. El turno largo, claro. Oye, hay varias historias que tienen relación con la minería, me imagino. Con la minería, con piques mineros, con el diablo, con entierros en el campo. Sí, bueno, el tema de los entierros es bastante reiterado, digamos, ¿sí? Yo creo que se basa en esta idea de que los españoles explotaron minas y hay gente que en algún momento de conflicto huyó con algún tipo de tesoro y lo enterró en algún lugar, ¿no es cierto? Esa es como la base. Está, por ejemplo, acá en La Serena la historia de la revolución, no sé si la del 51 o la del 59, 1851, donde se supone que hay gente que arrancó de la ciudad y llevó su riqueza, sus tesoros y los enterró por alguna parte. ¿Qué es lo que dicen las leyendas? Lo que dicen es que si tú sabes, si tienes algún dato de un entierro, como ellos lo llaman, tienes que preparar la excavación, la expedición y la excavación. Por ningún motivo puedes ir solo. Pero la ambición hace que algunas veces algunas personas vayan solas. Claro, para no compartir, para no repartir la riqueza. ¿Y qué pasa ahí? El castigo. El castigo es vas a morir con el tesoro. Entonces siempre hay que ir en números impares, de 3, 5, números impares. Claro, para que alguien pueda salvarse. Y ahí se tejen historias de ese tipo, de los famosos entierros. Hay una que se llama el entierro de la Chacarita, o esa, déjeme buscar a mí se me pierden estas historias porque yo las contamos hace rato ya. Pero Gabriel, y mientras buscas el texto, por favor. Una consulta. Por ejemplo, en este tiempo donde tú te has dedicado a buscar historias, a escribirlas, ¿hay alguna que te haya llamado la atención y que te haya dejado pensando en investigar más allá de algún fenómeno paranormal o algo que tú digas,
chuta, esto es una historia potente, o sea, podría haber algo aquí, digamos. Sí, vamos a saltar el tema del entierro y en relación a tu pregunta hay algo que a mí me conmovió, si se puede decir, y es una historia que me contaron en un pueblo que se llama La Laja. La Laja es uno de los pueblos más retirados de acá de La Serena. Y esa sí es una historia más bien de corte real, ¿ya? No es un mito, no es una leyenda, pero nosotros la incluimos porque es una historia que habla de algo bastante, no sé si bastante cotidiano, pero algo que ocurre en la cordillera. De hecho, le pusimos como título a ese relato Arriba en la cordillera. Y tiene que ver con que, y ustedes lo conocen, hay una cultura criancera acá en la región, ¿no es cierto? La producción de caprinos. Y a partir del caprino, evidentemente, la leche, el queso, los cueros, la carne, etc. Y los crianceros, en algunos casos, suelen ser gente que vive de manera muy aislada geográficamente. Y esta historia que nos contaron consistía en eso, en que una pareja de crianceros buscando los pastos se quedan aislados en la cordillera, ¿ya? Porque ustedes saben que aquí rutinariamente hay sequía y por lo tanto se produce este fenómeno de que los ganados caprinos tienen que ir buscando los pastos hacia la cordillera, hacia arriba, digamos. La transhumancia. La transhumancia, exactamente. Y entonces hay una historia en que hablan de unos hermanos, que son los hermanos Rivera, y que suben a la cordillera y los pilla un frente de mal tiempo, y entonces quedan aislados, ¿sí? Y esa historia a mí me conmovió porque yo hablé con uno de los sobrevivientes, ¿ya? El que me contó la historia era uno de los sobrevivientes y me dice que la pasaron muy mal y que no la cuentan dos veces, como se dice normalmente, popularmente, y que estuvieron muy, muy cerca de morir porque no tenían un refugio apropiado, y que de repente encontraron una especie de túnel de una minería, de una mina, digamos, una especie de cueva, ¿no es cierto? Y uno relata que cuando entraron ahí, todos mojados, empapados y súper con mucho frío, entraron a ese lugar oscuro, ¿no es cierto? Una especie de cueva, y dentro vieron muchas lucecitas, y entonces se pasaron películas, dijeron, no, ya morimos, claro, o esto es el infierno, esto es el cielo, pero estamos entrando al otro lado ya. Claro, estamos al otro lado, como dice el programa, ¿no es cierto? Y la verdad es que no, eran los ojitos de cabritas, de caprinos, ya, que brillaban, en la oscuridad brillaban, y ellos se habían refugiado ahí también. Claro, se habían refugiado. Y esa historia a mí, como les digo, a mí me marcó porque yo creo que uno la escucha, a veces la lee en el diario, que se salvaron unos crianceros, pero no me había tocado eso de estar tan cerca de un sobreviviente. Y evidentemente que es una historia que refleja parte de la cultura tradicional de la región de Coquimbo, que tiene que ver con los crianceros, los criadores de ganado caprino y este fenómeno tan típico de la transhumancia, ¿no es cierto?, de tener que irse desplazando con los animales en busca del pasto para que con el pasto los animales se alimenten y puedan producir lo que todos quieren que se produzca. Eso ocurrió en La Laja, ¿sí? Les leo solamente el párrafo final de esa historia que dice: cuando contaron sus peripecias a otros crianceros de La Laja, aparte de reírse un poco de ellos, los retaron y les dijeron que había sido una irresponsabilidad subir así. Para otra no la cuentan, niños. Hay que aprender a respetar la montaña, dijo uno de los mayores. Y entre risas y retos alzaron sus copas de vino para brindar por la buena fortuna que los trajo de vuelta. Salud, dijeron todos. Esa noche se oyeron allí buenas historias de crianceros, jóvenes y viejos, anécdotas y peripecias vividas, como dice la canción del Pato Mans, Arriba en la cordillera. Ese es el cierre de esa historia de La Laja, Arriba en la cordillera. Harta historia. Y sobre todo historias que se van pasando de generación en generación. Me estaba acordando ahora que comentaba estas historias. Y también en relación al título del libro, que Entre duendes y churrascas, ¿cierto? Sí. Que hay muchas historias de duendes acá en la zona. Yo me recuerdo una historia que
me contó mi mamá que le había pasado, si no me equivoco, a mi abuelo. No estoy seguro si fue mi abuelo o... pero alguien de la familia. En el sector de Cruz Grande, ¿ya? Entre el poblado de Cruz Grande y la Dársena. Ah, estamos hablando de Chungungo. Sí, En la comuna de la Higuera. En la comuna de la Higuera. Ellos tenían que ir desde Cruz Grande hacia la Dársena, que es como el puerto, digamos, que había ahí en ese lugar. Y iban en un burro, ¿ya? Mira, digamos que era mi abuelo. Yo no sé si era mi abuelo, pero ya. Un familiar cercano. Creo que era mi abuelo el que iba sentado, pero mi abuelo estaba niño, ¿ya? Iba con otro caballero en el burro. Iban en dirección a la Dársena por estos caminos del cerro que está entre un poblado y la Dársena. Y de noche. Y dice mi abuelo que en un momento él vio que venían dos personas que en un principio pensó que eran niños porque eran de estatura media, pero venían vestidos como de frac, así como chaquetita y gorro alto. Y con una moneda de oro. Y venían caminando así como en dirección a ellos, pero como que los iban a cruzar, ¿ya? Y dice que él vio a estas personas y el caballero que iba con él en el burro lo mira para atrás a mi abuelo y le dice: mijito, rece, cierre los ojos nomás y rece, le dijo. Y dice que mi abuelo empezó a rezar y estos dos personitas chicas, que al final cuando él se iba acercando vio que eran personas mayores, eran dos hombres, pero pequeños y vestidos así de frac, se cruzaron a través del camino donde iba esta persona con mi abuelo en el burro y siguieron de largo para allá caminando. Como que no los pescaron, pero él vio pasar a estas personas. Y después creo que esta persona le dijo que eran dos duendes que iban pasando por allá, que era muy recurrente que se vieran estas apariciones. Y esa es una historia que nosotros en la familia tenemos hace muchos años, esa aparición de todos duendecillos. Sí, la verdad es que la aparición de duendes es bastante frecuente. Los niños, niñas cuentan mucho eso. Incluso adultos cuentan de que cuando eran niños sí les aparecían los duendes. Y ahí es interesante lo siguiente, que hay duendes buenos y duendes malos. Claro. Hay duendes que se aproximan mucho a lo que conocemos ahora como el amigo imaginario, ¿no? Los niñas juegan con un amigo imaginario. Y entonces el duende es un poco eso, es un poco la compañía que puede tener un niño o niña que está solo en el fondo. Y a mí lo que me gustó escuchar de esa historia es cómo, porque hay duendes malos, ¿no es cierto? Hay duendes que te quieren hacer daño, hay duendes que cambian las cosas de lugar, hacen que se desaparezcan objetos, etcétera, etcétera. Y hay incluso duendes que atacan a personas, sobre todo a las niñas. Ahí hay un tema de la limitación del ¿no es cierto? Para que la niña que está entrando a la pubertad, a la adolescencia, no ande sola, cuidado porque te pueden aparecer los duendes. Y entonces cuando una niña, especialmente las niñas, está referida a la historia, está siendo acosada por un duende, ¿cuál es la solución? ¿Saben ustedes cuál es la solución? No. Que se bañe en caca. Que se bañe en excrementos. Porque el duende va a irse por el olor, digamos, ¿sí? Y cualquier persona, me imagino. No solo los duendes, ¿verdad? No solo los duendes. Entonces, claro, la forma, el remedio para evitar que el duende acose a una niña es bañarla en excrementos. Si tenemos una historia, Duendes en la Piedra de El Ánima, esta es una historia de El Romeral. Dice, al principio, les voy a leer un poquito nada más. Dice, ¿sí? una niñita contaba que cuando ella vivía en el Mulato, sus padres eran como los cuidadores o capataces en la hacienda, la mandaban a ella solita a la escuela y tenía que caminar mucho. La niña, a quien llamaremos Susana, contó que tenía amigos secretos que aparecían después de la piedra grande del Ánima. Ellos, o sea, los duendes, la acompañaban y la iban a dejar, pero no hasta la escuela, sino cerca de allí, en una loma donde se juntan las huellas. Todos los días de escuela ocurría esto, la acompañaban y le decían que la esperaban a la vuelta, y cuando ella salía de clases, caminaba de vuelta a su casa, y ahí estaban sus amigos esperándola, y juntos caminaban, pero nunca quisieron ir a la casa. Poco antes de llegar, simplemente se iban. Es decir, el duende aparece para el niño, pero no quiere estar en presencia de adultos. Un día Susana habló con su mamá para contarle lo que le pasaba, pero la mamá no le creyó una palabra. El papá tampoco. Nadie le creía hasta que una vez fue a la casa de una compañera de curso y habló con la mamá de ella, la señora Florinda.
¿usted me cree?, le dijo a la señora. Claro que sí, pues mijita, le dijo, yo le creo 100% porque yo también en mi niñez tuve amigos secretos y esto es verdad, no es un chiste. ¿Ya? Entonces siempre hay niños que relatan esto de que desaparecen los duendes y dicen que son blancos, que son azules. Los duendes malos se supone que son los duendes oscuros, negros, qué sé yo, café oscuro, sí. Dice, jugó con ellos, la niña dice, jugó con ellos hasta los 10 años. A esa edad, según le contó después su papá, empezó a levantarse en la noche y con mucho tino se las arreglaba para salir de la casa de alguna forma. Salía al patio donde había un sauce y ahí se juntaba a jugar con sus amigos, sobre todo en las noches de luna. Así pasó un tiempo hasta que llegó una tía de Florinda por su casa y le dijo a su papá que le iba a hacer remedio porque esto no es bueno. Le hizo unos saumerios y nunca más volvió a tener esos amigos. Florinda siguió creciendo, años más tarde se casó y tuvo varios hijos y siempre estuvo muy atenta para evitar que los duendes se acercaran a ellos. Fíjense, o sea, yo cuando niño me aparecieron los duendes, yo no quiero que a mis hijos le aparezcan los duendes, tengo que estar atento. Claro. Oye, luego sí, hay muchos relatos de aparición de duendes acá en la zona. Yo también tengo otros relatos, pero es como... O sea, yo nunca lo creí yo estaba chico también. En ese tiempo yo vivía en la casa de mi abuela en el sector de la Antena, acá en la Serena. Y la parte de atrás de la Antena está la población Juan 23. Y esta población está dividida con esta otra población a través de una quebrada. En ese tiempo era una quebrada, ahora está la carretera que va rumbo al Valle del Elqui. Y un día llegó una prima a la casa en la noche que venía desde allá de la población Juan 23. Y ella llegó así como muy agitada, venía corriendo porque dijo que en la quebrada estaban peleando los duendes y se tiraban piedras. Y eso a mí me dejó muy marcado, dije, ¿cómo en la quebrada van a estar peleando los duendes? Y mi prima, mucho mayor que yo, dice que vio a los duendes peleando en la quebrada. En ese tiempo obviamente no había carretera, no había luces, no había nada, era una quebrada oscura, po. Así que muchas historias de duendes. Hay otra historia que no sé si Gabriel también nos puede comentar, que es Piedra el Ánima, que también habla sobre un lugar donde hay una fiesta fantasmal, algo hay extraño, en donde sienten como una atracción hacia este lugar y las personas van. Y ahí se nos puede contar un poco que después es como extraño escapar de ahí. Sí. Y relatan que también hay apariciones de duendes. Yo entiendo que está en este libro. Déjame ver si lo encuentro acá. Porque, como les digo, 2016, 2018 han pasado algunos años. y harta historia también de por medio. Uno va conociendo otra historia, claro. La Piedra del Ánima. Ayúdame a buscarla ahí tú, Alex, a ver si te aparece por ahí. Yo me estaba acordando de la historia de la Cuesta de los Porotitos. Después se las cuento esa. Ya. Tenemos harta historia de día. Imagínense, un libro de mitos y leyendas entre duendes y churrascas. Yo mientras tanto les voy a hacer el dato culinario. Porque para las personas que no son de la región de Coquimbo, porque nos pasó en el sur de Chile que no conocían las churrascas, ellos le llaman tortillas y es una preparación totalmente distinta. Así que para que la gente sepa, la churrasca es un plato típico, digamos, que en definitiva es una especie de pan, una tortilla, que se hace con harina, mantecas también se le puede poner y sal. Y luego eso se hace en la parrilla, pero en la rejilla. Porque las tortillas la ponen, digamos, es más ancha y la ponen debajo entre las brasas. Dato culinario, digamos. Ese fue mi dato culinario entre medio. Pero hay que rellenar, señores. Si no lo encuentro acá la historia de eso. Mira, vamos a dejar la historia de la Piedra del Ánima y vamos a buscar otra. Vamos a contar la historia de los Porotitos. No sé si todos conocen ahí en Punta de Teatinos, ¿han oído hablar de la Cuesta de los Porotitos? Así es, por la cuesta que está saliendo hacia el norte por La Serena. Bueno, esta es una historia asociada al demonio, al diablo, ¿cierto? Que mucho pacto había antes, parece. Claro, y ahí lo que se cuenta es que hace muchos años en esa localidad, Punta de Teatinos, había un hombre que era agricultor. Él sembraba porotos con mucho esfuerzo y todos los años esperaba tener buenas cosechas, pero el mal tiempo, las heladas, la falta de agua no le daban buenos resultados. Hasta que un día apareció por esas tierras un caballero que habló con el agricultor y le dijo que él le ayudaría con sus cultivos. Hablaron, llegaron a un acuerdo, no se sabe lo que conversaron, nadie escuchó, pero lo que todos saben es que desde ese año las cosechas de porotos fueron muy buenas.
tan buenas que año tras año este agricultor se fue enriqueciendo e incluso compró tierras de otros campesinos para plantar más y más. Todo iba viento en popa, hasta que varios años después llegó de vuelta el caballero y buscó al agricultor, antes pobre y humilde, ahora convertido en un próspero exportador. El visitante le recordó lo que habían conversado y las promesas que se habían hecho. Yo, como todo el mundo puede ver, cumplí lo que prometí. Le dije que le iba a ayudar con sus plantaciones y ya ve, le ayudé mucho. Ahora corresponde que usted me dé lo que me prometió. He vuelto para cobrar lo que me debe y usted sabe muy bien de qué estoy hablando, dijo el visitante poniendo una cara burlona. No sé de qué me habla, dijo el agricultor, haciéndose el desentendido. Yo a usted no lo conozco, agregó, y acto seguido se subió a una camioneta último modelo y se fue raudo echando tierra a su visitante, quien, sacudiéndose el polvo con un sombrero negro, le gritó: el que no cumple con lo que me promete recibe a cambio una maldición. No te quejes después, yo te lo advertí, dijo y se retiró. En la siguiente cosecha, el agricultor se llevó la desagradable sorpresa que en vez de porotos, lo único que encontraba en sus tierras eran piedrecillas. Escudriñaba en la tierra y lo único que podía sacar eran piedras redondas y ovaladas, pequeñas, bonitas y de distintos colores. Parecían porotitos, pero solo eran piedras. Ni un solo poroto de verdad pudo cosechar, ni ese ni en los años siguientes. Arruinado y triste, el hombre murió algunos años después. Dicen que sus vecinos lo habrían enterrado en sus tierras y que durante un tiempo se podía leer en una pequeña cruz de madera una inscripción que decía: aquí yace un agricultor ambicioso que no supo cumplir sus promesas. ¿Ustedes conocen esas piedrecitas? Esas piedrecitas que la gente la usa para los jardines. Claro, como huevitos. Sí. Y están en ese lugar, en Punta de Teatinos. Entonces la gente nos explicaba por qué habían tantos porotitos, hay tantas esas piedrecitas. Y es por culpa ¿Por de eso este se caballero. llaman los porotitos? Claro, es por No, culpa no de tenía este idea. caballero que hizo una promesa y no la cumplió. Ah, ya. Entonces la historia de los porotitos viene de eso, por esas piedras y a través de la historia de este caballero. Claro, ese es como el mito fundante, ¿se fijan? Ah, ya. Cómo surge una ciudad, un pueblo, una localidad, hay un mito. ¿Qué explica esto? Es que un agricultor se hizo pacto con el coludo y no le cumplió. Es claro, que es como de ahí viene como el origen del nombre de la localidad y de ahí viene como se arma como toda esta historia. Exacto. Ah, no tenía idea de que los porotitos era por eso. No tenía ni idea. Es una forma de explicárselo. ¿Sí? Claro. Oye, interesante. Y me imagino que habrá sido lo que le debía el agricultor al coludo. Po. El alma solamente. Claro, Sí. eso es lo que le interesa El alma. al amigo de las tinieblas. Claro. Oye, una de las historias que recogimos en esta primera recopilación del año 2016 fue la de Don Humbertito. Don Humbertito es un curandero famoso en el pueblo de Pelícana. Pelícana está muy cerca de La Serena. Saliendo de La Serena hacia el Valle del Elqui, uno encuentra Pelícana a pocos kilómetros. Humberto Vigorena, más conocido como Don Humbertito, fue un curandero o yerbatero muy afamado del pueblo de Pelícana, a la entrada del Valle del Elqui. Fíjense ustedes que él parte de la historia como yo les decía, como leyenda, cuando el hombre o la persona se transforma en una leyenda, ¿no? Dicen que él nació a comienzos del siglo XX en uno de los tantos episodios de viruela de esa época. Su familia fue desterrada por causa de esa peste que mató a tantos chilenos en esos años. Ustedes saben que antiguamente no había cura, entonces a la gente se la aislaba Se la aislaba, se la mandaba, entre comillas, como a morir a otro lado. a otro lado. ¡Leproso! Lo mandaban allá. Exacto. Entonces él nació en el fondo de La Calera, en un terreno de quebrada del Zapallo, y quedó aislado para que pasara la cuarentena. Allí les hicieron una ruca para que vivieran y unos peones del fondo se encargaban de dejarles comida a distancia. Entre los 18 adultos había 3 señoras embarazadas. Si esta es la historia interesante de Don Humbertito. Entre los 18 adultos había 3 señoras embarazadas. No se sabe cuánto tiempo estuvieron, pero nacieron las 3 guaguas. Las otras 2 murieron y Humberto se salvó. Aunque su mamá falleció a los 4 días, justo un día antes de que terminara la cuarentena. Entonces, fijan, el origen de este caballero ya es un origen súper especial, súper raro, digamos. Entonces, él venía destinado a algo.
¿no? Claro. Se salvó de morir de esa peste. El elegido. El elegido, exactamente. Entonces él poco a poco se fue transformando en un curandero muy famoso. Venía gente de Santiago, del sur de Chile, a curarse con él. Y hay una historia que yo quiero contarles que tiene que ver con una niña que tenía una situación muy particular, que era que su lengua salía de la boca y no podía ponerla en la boca, ¿ya? ¿Ya? La señora dice a la niña que debe haber tenido unos 15 años, muéstrale a don Humbertito. Y la niña entonces saca una chalina, una especie de bufanda, se desenvuelve y ante la sorpresa de todos se ve que la lengua le llegaba a la altura de los pechos. La lengua larga, ¿no? Todo el mundo ha visto a un perro con la lengua afuera, pero a un ser humano, no. La niña lloraba, la lengua era fea, medio café, reseca. Humbertito, el curandero, se paró y le dijo, hija, por Dios, que hay gente mala en este mundo, gente tan atrevida con las cosas de Dios. Y mirando a los presentes les dice, niños, traigan un vaso con agua. Y uno de ellos le llevó un vaso con agua de la llave. Él le puso la mano arriba y se concentró por un momento. Imagínense a don Humberto ahí con la mano sobre un vaso con agua, como si dijera alguna oración al agua. Y la vista de él era así como brillosa, como cuando alguien está a punto de llorar. Y le dijo, mi niña, se va a tomar esta agüita. Pero ella no podía. Le dijo, mira, mete la lingüita al vaso. Y él empezó a apapachar la cabeza. La ayudó y se fue tomando el agua de a poquito. Unos minutos pasaron y se acaba el agua. Y en ese mismo momento la lengua se recoge y la niña pudo cerrar la boca. Quedamos todos sorprendidos. Lloraba la niña, lloraba su mamá, llorábamos los que estábamos ahí mirando. Fue una emoción tan grande. La niña se tocaba su carita, pasaba los dedos por los labios y lloraba. La señora abrazaba a Humbertito. La niña le abrazó las piernas y decía, mamita, no tengo la lengua afuera. Le costaba hablar, pero hablaba. Total, que como media hora después se fueron. El médico no les cobró, se fueron felices. Esa es parte de la historia de don Humbertito, el curandero de Pelícana. Esa historia nos contó, la verdad es que nos contó un discípulo de Humbertito. Un señor que ahora actualmente, o hasta hace unos pocos años, hacía su medicina popular ahí en Pelícana. Este hombre que nos contó la historia se había abuenado ahí en la casa de don Humberto y don Humberto lo había criado y le había ido transmitiendo su conocimiento de las hierbas y su conocimiento sobre lo que es la medicina popular. Le empezó a transmitir como sus conocimientos. Exacto. Era muy... en Pelícana no existía lo que se llamaba antes una médica. Yo como que tengo como que recuerdos de que hablaban de la médica. Yo creo que es el médico. Yo creo que ¿Sí? es hombre, sí. Y hombre. Es don Humbertito. Sí. Porque antes había, no sé, antes habían como muchos de estas que le llamaban... Curanderos, ¿no? Curanderos, pero le decían médica. Médica, sí. Médico. Y que la gente le llevaba, yo me acuerdo que le decían, llevamos ya las aguas. Sí, por las orinas. Por las orinas. Sí. Es un conocimiento popular que tiene la gente y que al parecer es efectivo, en algunos casos es efectivo. Claro. Este señor que nos contó la historia, cuando nos contó el relato de don Humbertito, él estaba enfermo. Él tenía un cáncer. No sé en qué estará ahora, hace años que yo no lo veo. Pero él estaba haciendo su propia curación, por así decirlo. ¿Y este caballero en qué año murió? No lo recuerdo. No sé si lo recogimos eso como dato, pero aquí dice, mira, Humbertito murió a los 90 años, pero no dicen en qué fecha. Dicen que en realidad tenía 95, 97. Pero haber sido, estamos en el 2016, de haber sido en los años 2000. Años 2000. Sí. Igual longevo el caballero. Sí, murió, o sea, vivió casi un siglo, según... Sí, y sobrevivió ¿a qué fue? ¿La viruela? A la peste, claro, la peste de viruela, exactamente. ¿Y todo lo que vivió? Es que él tenía su don. Claro, era un curandero. Oye, qué interesante la historia. Sí. Uno de repente se pega por... Faltó alguien acá en producción que trajera las churrascas para compartir acá mientras Gabriel nos leía la historia. Entretenido, es que a mí me encanta cuando antes yo iba al campo, a la casa de una tía que tenía.
Y nos juntábamos todos los primos, todos los tíos, y empezábamos a contar la historia. Y yo no sé si habrá sido por tema de sugestión, pero varias cosas vimos en esa casa. Varias cosas. Ahí también quería hacerle una pregunta a Gabriel. Porque me imagino que recorriendo tantos rincones, digamos, de La Serena rural, bueno, también en Ovalle cuando estuvieron realizando el otro libro, ¿le pasaron cosas entre historia, investigando? ¿Alguno de ustedes del equipo vio algo? Sí, mira, qué bueno que mencionaste la palabra equipo, porque es importante reconocer el trabajo de quienes estuvieron en estos proyectos. Entonces, en el proyecto del 2016, los profesionales eran 2 de la Corporación Gabriel González Videla. Como les decía hace un rato, ellos eran Lucía Volados Martínez, profesora de Estado en Castellano y Filosofía, y Sebastián Toledo Sarmiento, antropólogo. Ambos ya no están en la corporación. Y externos éramos Samuel Hernández, un sociólogo, y yo que trabajaba ahí como periodista y también para hacer las historias más con mayor narrativa, por así decirlo. Y a Lucía algo le pasó. No recuerdo exactamente qué, pero cuando tuvimos una de las reuniones de trabajo, llegó contando que en su casa estaban hablando de esto, de no sé qué, y de repente se apagó la luz y qué sé yo, salieron a ver si había un corte de luz general y no, era solo en la casa. Y fue todo un misterio, digamos, pero en lo personal no viví eso, pero sí sé que por lo menos a Lucía le ocurrió esto. Quiero mencionar el otro equipo del año 2018, que es muy parecido, solo tiene un cambio, pues estamos Lucía, yo, Sebastián, y está Paula Schneider, que también es socióloga. Entonces, esos 5 profesionales trabajamos en la recuperación de estas historias. Y en el caso de Ovalle, es importante señalar que el libro se llama Historias ni tan secretas de Ovalle. Y cualquiera que nos esté escuchando, si le interesa llegar a ese libro, métase a Google, a Internet y ponga Historias ni tan secretas de Ovalle y seguramente va a llegar a la página web, claro, donde está ese libro, que es solo digital. Y ese libro tiene la gracia de que recogimos historias en pandemia, telemáticamente, a distancia, y está el relato y está también un dibujo, una gráfica, que es un dibujante de Rodrigo Palma de Ovalle. Y en ese equipo trabajamos Lucía Volados, Sebastián, creo que Samuel Núñez también, y una profesora de Ovalle que es Tatiana Cortés, que hoy día es core, ¿ya? Ella en ese momento no era core, terminamos el proyecto y fue elegida core por la provincia del Limarí. Ese libro está para libre descarga, ¿cierto? Está para libre descarga. Y en ese mismo sitio, relatos, el sitio es Relatos Orales de Ovalle, ¿ya? Pero si ponen Historias tan secretas les va a aparecer igual. Y en ese mismo sitio de relatosorales.cl están estos 2 libros, Entre Duendes y Churrascas, para descarga también. Entonces vamos a dejar aquí abajito la dirección, sí, para que... Es relatosorales.cl, esa es la dirección exacta. Y nosotros quisimos imprimir el libro de Ovalle, y el principal argumento era que había sido un libro de alta demanda. Hace un par de años, teníamos 5.000 descargas. En Chile, un libro, 5.000 copias no se venden. O sea, se venden cuando son libros de Isabel Allende o que sea, gente famosísima. Entonces, nosotros estábamos muy contentos por el interés en el libro. Y entendemos que es porque, bueno, la gente que hoy día puede estar en La Serena o estar en Punta Arenas o estar en Buenos Aires, pero que vivió en Ovalle, nació en Ovalle, pasó por Ovalle y se interesa, entonces se mete y descarga el libro Historias ni tan secretas de Ovalle, que está en el sitio relatosorales.cl. Entonces, sí, en el equipo, por lo menos Lucía da cuenta de alguna vez que le pasó algo extraño con su familia, digamos, en alguna noche que estaban justamente contando historia y corte de luz o algo parecido, se movió una mesa, una silla y todos quedaron así como un poco urismados, como se decía antiguamente.
En lo personal, no, la verdad es que yo soy bien escéptico, ¿ah? Ya. Yo soy bien escéptico, me cuesta sugestionarme, digamos. Pero bueno, nunca se sabe. Claro, si salgo de acá después, no, uno nunca sabe lo que me pueda pasar después. Claro. Y de las historias de Ovalle, ¿alguna que te haya llamado la atención, que tú recuerdes? O dentro de los relatos, de las historias. Sí, hay una historia, bueno, esa historia las trabajamos Tatiana Cortés y yo, mitad ella, mitad yo. Hay una historia de un hotel que había, que no era un hotel, sino que era una especie de, ¿cómo se llama? De residencial que había en el centro de Ovalle, donde llega una señora que llega con sus 2 hijos, llega del sur, habían encontrado trabajo, parece ahí, entonces se aloja en una residencial en el centro de Valle y siente en la noche ruidos extraños. Entonces sale a un pasillo de la residencial y como que escucha ruidos y ve sombras, ve figuras humanas como peleándose y no puede dormir. Y eso le pasa 2 o 3 noches seguidas, hasta que al final habla con la persona que administraba la residencial. Y esta persona le cuenta, le dice: mire señora, le voy a decir la verdad, le voy a contar la verdad. Lo que pasa es que esto, antes de ser una residencial, era una casa de citas. Una casa de remolienda. ¿En serio? Le dice: sí. ¿Y qué tiene que ver eso? Y ahí le cuenta la historia de que había una niña que prestaba servicios ahí, que era muy, muy, muy bonita, era muy atractiva, y que desgraciadamente 2 hombres se habían enamorado de ella. ¿Sí? Un agricultor con plata y un minero con plata. Y entonces se disputaron a esta niña a tal punto que hubo una riña, una pelea a cuchilla, y no les puedo contar el final de la historia. Pues sí. Sí, pues si después No dejas colgado. nos va a dejar a todos Nos va a dejar colgados. colgado. ¿Qué decir de gente en sus casas? La verdad es que había existido esta riña. Entonces lo que sentía la señora era eso, era que eran fantasmas ¿Ya? que volvían a ese lugar y seguían peleando. Pero no hubo un crimen ahí. Que uno haya matado al otro. Habrá que leer la historia. Yo creo que hay que meterse a relatosorales.cl. Ahí está. Con ese- Lo vamos a dejar aquí en la descripción de este video. Le vamos a dejar el link para que ustedes lo pinchen y se vayan para descarguen, allá y claro. descarguen el libro y lean todas las historias que están en ese libro. Y también, bueno, también están estos otros libros en esa están misma página, ¿cierto? Están para descarga. Hay otra historia muy simpática de Ovalle y es una señora que queda viuda. ¿Ya? Su marido estuvo postrado mucho tiempo y queda viuda. Y muy, muy luego ella tiene un nuevo amor. Ya. Y resulta que estaba una noche con su nuevo amor en un cuerpo a cuerpo y reciben la visita del señor que había partido. ¿Ya? Y el hombre, el amante, por así decirlo, el nuevo amante, cuando ve el fantasma del antiguo marido de la señora, se asusta y sale corriendo por el centro de la ciudad ¿Ya? a poto pelado. Y llega hasta una estación de servicio que había ahí y todo el mundo habla de eso. Dicen: no, eso no es historia, eso es real, eso pasó. Pero no hay, en ese tiempo no había nadie con teléfono celular Que le haya grabado ahora. para grabar al tipo, entonces no hay registro. Y el registro es oral, ¿se fijan? El registro, no, sí, yo supe esa historia, qué sé yo. Entonces está esta historia de que efectivamente había un amante. Claro, la sospecha es que quizás este amante iba antes de que se muriera el caballero. Claro. Y por eso que el fantasma aparece para Claro, para molestarlo. molestar, claro, para impedir que ellos pudieran ser Consumar. felices. Antes no te vi, pero ahora te veo aquí. Ahora tiene el poder de estar en todos lados. Claro. Antes te vi, pero no podía hacer nada, estaba postrado. Ahora puedo moverme. Claro, también. Oye, sí, súper entretenido los relatos. O sea, que a mí me encantan todos estos relatos que uno también en su infancia también iba recopilando de que lo que uno recibía, y también cuando nosotros hemos estado en grabaciones también en estos lugares con Jean Paul,
también la gente nos ha contado este tipo de relatos en las distintas localidades que hemos estado. Sí, en el sector rural hay muchas historias. Mucha historia. Alex, ¿por qué no les cuentas tú la historia del burrito? ¿Del burrito? Sí. Hay una historia que yo conozco desde chico, y yo creo que muchas personas también conocen desde chico, es de un burro que había niños que se subían arriba de este burro. Y mientras se iban subiendo más niños a este burro, el burro iba creciendo, se iba agrandando. Y lo que a mí me contaban, lo que a mí me contaron mi abuela, mi mamá y todas las personas que vienen de antes, que vienen con este relato, es que después el burro se iba haciendo tan grande y había tantos niños arriba del burro, que una persona, no sé si fue un niño o una señora, dijo, la frase fue: Ave María, qué burro tan grande. Y cuando dijo Ave María, ¡puf!, el burro explotó. Exacto. Es así la historia, ¿no? La historia que nosotros recogimos, no sé si en Quebrada de Talca, por ahí, decía eso, que había unos niños jugando en la calle y de repente apareció un burrito así como bien tierno, ¿no? Y entonces un niño decía, voy a subirme al burro. Y se subía al burro y como el burrito se quedaba manso, le decía al otro niño, vengan, súbanse. Y se sube uno. Y así, entonces el burro poco a poco iba creciendo. Hasta que de repente apareció la mamá de uno de los niños. ¿Ya? Y cuando vio esto, dijo, ¿cómo dijo? La que hice yo es Ave María, qué burro tan grande. Claro. Y cuando dijo la palabra Ave María, claro, el burro explota, porque supuestamente el burro era el diablo. El demonio. Claro. Claro. En el caso de la madre empieza a rezar, un Padre Nuestro, algo así. Claro, algo así. Dice algunas palabras con tonos religiosos. Y ahí el burro explota. Pum, claro. Y se siente el olor a azufre después. Claro. Claro, con olor a azufre y todo. Ahora, claro, ¿cuál es de nuevo esta historia de por qué no? Porque los niños no deben jugar con animales, caballos grandes, claro, una cabrita sí, pero con un caballo y un burro no, porque son peligrosos. Te pueden patear, pueden matar o dejarte tonto para el resto. Entonces, la limitante era esa: no jueguen con los burros porque puede ser un demonio en el fondo. Claro, me imagino, que esa era como al final la última enseñanza que había para que los niños, sobre todo en esos tiempos que los niños salían a la calle, salían al campo a jugar y estaban todo el día afuera. Y para que no fueran a molestar a los animales. Y no tuvieran ese riesgo. También, sí. Jean-Paul, oye, muy entretenida la conversación que tuvimos hoy día. Con todas estas historias, todos estos relatos que forman parte del patrimonio de acá de la zona, y me imagino que de muchos pueblos también de Chile. Y todas las historias tienen un origen, pues entonces eso es importante también conversarlo, o sea, el misterio de dónde viene, cómo se origina, por qué lo empezaron a contar. Así que muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos, por traernos estos relatos. Bueno, ahí ya dejamos toda la información para que las personas puedan descargar, digamos, este material, puedan interiorizarse, leer estos relatos, estos cuentos. Así que te dejo en este minuto para que tú puedas despedirte, de dónde te pueden seguir, dónde pueden ver también los otros libros que has escrito, ahí para que dejamos la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Básicamente agradecerles a Alex y a Jean-Paul y decirle a quienes nos están escuchando, viendo, que busquen los libros en relatosorales.cl, porque las historias que les quedé debiendo están ahí, están todas ahí. Y están las de Ovalle también y las de La Serena. Así que traten de meterse a esa página, repito, relatosorales.cl, y ahí van a poder descargar Entre Duende y Churrascas 1 y 2, y también historias ni tan secretas de Ovalle. A mí me da mucho gusto conversar con gente como ustedes, me da mucho gusto tener algún tipo de interacción con lectores, con oyentes. Yo formo parte de un club de lectores que se llama el Club de los Miércoles, donde cada quincena conversamos sobre libros que estamos leyendo. Yo escribo, tengo una última publicación, o la más reciente, se llama Años de Papel. Si me buscan, me van a encontrar en Facebook, y por ahí, si alguien se interesa en alguno de mis libros, yo puedo interactuar con él, con ella, a través del Facebook. Gabriel Caniguante, ese es mi nombre, y así aparezco en Facebook. Okay, po. Así que muchas gracias. Vamos a dejar también aquí en pantalla los datos. Así que eso, Jean-Paul, muy entretenida la conversación. Vamos a dejar el link en la descripción, porque yo creo que es súper importante
volver a leer estos relatos, de alguna forma también traspasarlo a las nuevas generaciones, porque forma parte también un poco de nuestro patrimonio. Yo crecí con esas historias, mi mamá, mi abuelo y todo, y son historias que, aparte de ser entretenidas, forman parte, yo creo que, de nuestro patrimonio, de todo en el fondo. Así es. Que no se pierda. Que no se pierda. Y bueno, para despedirnos, decirles que sigan a nuestro canal de YouTube Bla Podcast Chile y vean todos los programas que están ahí en nuestra parrilla. Por ejemplo, Monstruos, con casos de crímenes, conducido por Álvaro Valdivia y Carlos Ruiz. También el programa de Poco se habla, a nariz quitada, con Gaby y Vale, dos actrices payasas que son muy, muy simpáticas para contar su historia. Y por supuesto, el programa que estamos hoy, El Otro Lado, aquí con mi compañero Alex García y quien les habla, Jean-Paul Ford. Así que muchas gracias, los dejamos invitados a que sigan nuestras programaciones y nos vemos pronto, el próximo viernes. Chau, chau.